El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se quedó a la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. ¿Quién ha tocado mi manto? Que sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados.
Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No temas, basta que tengas fe. Mis queridas hermanas y hermanos, hoy nos reunimos nuevamente a celebrar el santo sacrificio del altar, domingo, día del Señor. Ustedes me disculpan que siempre al inicio de la homilía dominical vuelva siempre sobre esto, domingo, día del Señor. Lo hago para recordármelo a mí primeramente y después a ustedes. El domingo es el día por excelencia del Señor. Y doy gracias a Dios que estamos aquí, reunidos, a la escucha de Dios. Porque el día domingo se ha convertido en día de hacer muchas cosas y lamentablemente las iglesias de los domingos no son nuestros templos, sino los moles, los comercios, los almacenes. Y allí pareciera que no está el COVID y en la iglesia sí. Demos gracias a Dios por estar aquí reunidos, dando culto al único Dios, un Dios de la vida y no de la muerte. Esto es lo que las lecturas de hoy de la palabra de Dios nos quieren recordar. Hoy en el libro de la sabiduría, en la primera lectura, hemos escuchado: Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables y no hay en ellas veneno mortal. Creemos en un Dios que nos ha donado la vida y quiere que nosotros vivamos. ¿Y cómo vivimos? Nos ha dado en regalo a su único Hijo Jesucristo para que todos los que estamos aquí reunidos tengamos vida. Pero muchas veces nosotros nos alejamos del autor de la vida, de Jesucristo. Pero hoy Él nos recuerda, como le recordó a aquella enferma: no temas, basta que tengas fe. Y nos lo recuerda a mí y a ti: no temas, basta que tengamos fe. Confianza en Dios, que es nuestro Padre y Señor. El primer ejemplo del Evangelio de hoy, tan largo pero tan bello, nos cuenta esta historia que es real, no una anécdota, sino una historia verídica de una mujer que tenía hemorragias. Y en tiempos de Cristo, tener hemorragia era sinónimo de muerte. No había hospitales, no había antibióticos. Pero dice que esta mujer había gastado toda su fortuna en médicos. Y en un tiempo de su vida había puesto su fe
en los médicos de aquella época. Pero ya estaba hasta aquí de la enfermedad. ¿Y qué hizo? Se acercó donde Jesús con mucha fe y tocó su manto con la confianza de que el poder de Jesús la iba a sanar. ¿Qué salvó a esa mujer? Su fe. Y esto es de mucha enseñanza para nosotros hoy en día. ¿En quién tenemos nuestra fe? ¿En los médicos? ¿En los seguros de vida? ¿En las medicinas? ¿O en Dios? Ojo, no estoy diciendo que no vayamos al médico, no estoy diciendo que no nos cuidemos, pero que no hagamos de un culto a la salud, no le hagamos culto a la salud, sino solo a Dios, que tiene todo poder para curarnos, para sanarnos, no solamente del cuerpo, sino del alma, y para darnos la vida, y no la vida de este mundo, sino la eterna, que comienza aquí, claro está, en el mundo, pero tiene su fin y su plenitud en la presencia de Dios. Mis queridas hermanas y hermanos, nosotros estamos viviendo en estos momentos la vida, y disculpen lo que voy a decir, no la estamos viviendo. Muchos estamos sobreviviendo, y eso no es lo que quiere Dios para sus hijos. Dios quiso dar a su Hijo para que tuviéramos vida en abundancia y no fuéramos esclavos de nada ni de nadie. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está realmente puesto en Dios? ¿O está puesto en otras personas, en otras cosas del mundo? Hoy la palabra de Dios, Jesucristo, nos recuerda que para tener vida tenemos que tener fe, que es la confianza plena en Dios, que nos ama tanto, que quiere siempre lo mejor para nosotros. Yo comprendo que podamos tener miedo a la pandemia, a las enfermedades, pero ¿quién nos da más seguridad? ¿Dios o las cosas de este mundo? Si tenemos a Dios en medio de nuestro corazón, estamos seguros, estamos sin miedo. Quizás tendremos un poquito de miedo, pero Dios nos dará la certeza de que Él es el que vence. Quisiera poner un ejemplo de nuestra vida cotidiana a la luz de esta palabra. Hoy está de moda una enfermedad que es el estrés, porque todos nos sofocamos por los problemas. Y es algo natural en el hombre. El problema está en la desesperación, porque la desesperación es antónimo, es decir, lo contrario a tener esperanza. Alguien que está desesperado es alguien que no tiene esperanza en nada ni en nadie. Y resulta que los cristianos tenemos esperanza en Dios. Ayer fui a una reunión de un grupo, que no digo su nombre, y la persona que animaba el grupo, después de orar, dice: vamos a hacer una técnica de respiración y de relajación, porque el mundo nos da mucho estrés.
Yo me quedé callado. ¿Pero por qué estamos estresados?, me pregunté yo. Si estuviéramos anclados, si tuviéramos a Cristo así, abrazados de Él, nosotros nos riéramos de los problemas de la vida, porque dijéramos como nuestros abuelitos, como nuestros papás: ¿qué importa? Dios proveerá, sigamos adelante. Es la sabiduría de mi abuela y nunca se equivocó. No hay problema en este mundo, no hay enfermedad en este mundo que Cristo no pueda resolver, ni siquiera la muerte, porque la muerte está resuelta por la resurrección. Vamos a pedir hoy al Señor que aumente en nuestros corazones la fe, pero no la fe que tenemos todos en las cosas de este mundo, sino la fe en el único ser superior a nosotros que nos ama infinitamente. Dios. Solo Dios basta para vivir. Y si tenemos a Dios, a Cristo, en nuestro corazón, no nos falta nada. Podrá faltarnos dinero, podrá faltarnos comida, vestido, pero Él lo proporcionará si esperamos de Él. Hagamos como esta mujer del Evangelio. Tratemos de tocar el manto de Jesús. ¿Cómo podemos tocar hoy en día el manto de Jesús? Acercándonos a los sacramentos, a la comunión eucarística, a la reconciliación, a la confesión, a la escucha de la palabra de Dios, acercándonos a Dios por las cosas de Dios. Pidamos a la Virgen María que ella nos dé esa virtud de la escucha atenta a la voluntad de Dios y podamos decir como ella sí a lo que Dios quiere para nosotros. Que así sea.